Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles de Dialoguemos. Bienvenidos a un mundo de economía por aquí, por Televisora del Táchira. Fidel, buen miércoles. Gracias, Darcy. Bienvenidos amigos a un mundo de economía. Hoy, como acostumbramos los miércoles, vamos a estar en nuestra sección de diálogo con un invitado muy especial, con quien vamos a estar hablando sobre la relación existente entre crisis humanitaria y recuperación de la economía, porque esto se ha visto reiteradamente a lo largo de la historia de la humanidad y muy particularmente en periodos de tiempo recientes. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado lo estamos estrenando hoy, lo digo aquí porque son difíciles los economistas para que vengan aquí al plató, no sé por qué, o hay muy pocos aquí en San Cristóbal, no lo sabemos, pero yo particularmente celebro sobremanera que un colega aquí nuestro que está aquí en San Cristóbal, vive en San Cristóbal, trabaja en San Cristóbal, nos esté acompañando para compartir la temática de este mediodía, cómo es crisis humanitaria y recuperación de la economía. Jorman Contreras, economista. Ajá, profesor universitario. Colega, bienvenido. Darcy, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Fidel. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Un placer. A la televisora, el regional del Táchira, para dialogar un momento y poder pues compartir las perspectivas y los pensamientos de cada uno de nosotros, ¿no? Es importante siempre conversarlo y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Exactamente. Así es. Es así. Bueno, vamos a hablar de crisis humanitaria y de la recuperación de la economía porque, bueno, esperamos realmente de que haya una recuperación, de que cambie totalmente todas estas perspectivas que hay, pero eso es un trabajo también arduo que hay que seguir con políticas muy determinantes y con modelos económicos muy puntuales. Vamos a, bueno, todos los economistas coincidimos, economistas y no economistas, igualmente todos los cientistas sociales, que esta crisis tan severa, esta desgarradura económica y social que vive Venezuela, pareciera ser que ha sido una de las más terribles en los últimos 45 años si comparamos con situaciones vividas por otros países, no solamente de la zona, ¿no? Y que dentro de las malas políticas del gobierno, la administración del presidente actual, Nicolás Maduro, políticas erradas económicamente, pues han llevado a que enfrentemos y estemos padeciendo el colapso que tenemos. ¿Tú qué le agregarías más aparte de mal gobierno, políticas erradas, en fin, como economista? Darcy, mira, a mí siempre me gusta comenzar con temas de historia económica, ¿no? Excelente, no podemos olvidar nuestra historia, y menos la historia económica. Exacto. Sí, porque dice un refrán, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Correcto. Entonces, me gusta ir por lo menos al año 1912, cuando el benemérito Juan Vicente Gómez, en conmemoración al Libertador, fue por el natalicio del Libertador, decidió pagar toda la deuda pública venezolana. En ese momento era calculado algo así como unos 250 millones de dólares que venían de la época de la independencia y que las grandes potencias de la época hicieron un bloqueo para que Venezuela obligara a Venezuela para que pagaran esa deuda. El benemérito en ese momento pagó la deuda pública venezolana en el año 1912. Estamos en el 2019. Tenemos 20 años de un tema económico que por más nombre que le coloquemos, se queda corto, ¿no? Sí. Hablamos de debacle económica, hablamos de hiperinflación, hablamos de estanflación, un estancamiento económico. Yo te escuchaba hace un momento en la pauta, antes de entrar al programa, que hablabas de que Venezuela está paralizada. Yo creo que vamos un poco más allá. Venezuela va en retroceso de todo lo que habíamos logrado en un tiempo. Venezuela los últimos 20 años ha ido con unas políticas económicas mal diseñadas que aquí ha provocado, bueno, en primer lugar, un endeudamiento exorbitante de la República, un endeudamiento exorbitante de nuestra principal fuente de ingresos, que es PDVSA, y además de eso, pues una crisis humanitaria, porque las cosas pues hay que ponerles el nombre que son. Exacto. O sea, tenemos que hablar exactamente del nombre que tiene cada cosa, y nosotros pues ahorita tenemos una crisis económica, una crisis social, crisis humanitaria. Venezuela está en un periodo de debacle muy delicado, sí. y que bueno, tenemos que entre los venezolanos decentes, los venezolanos que de verdad queremos, como dicen, echarle pie a esta Venezuela, pues tratar de sacarla adelante, pero para eso necesitamos un cambio de modelo, necesitamos reestructurar nuestro pilar fundamental, que es la fuente de ingresos por la cual Venezuela puede, pues de alguna forma, erogar sus gastos, que es
la industria petrolera. Nosotros somos un país rentista. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Pues, de alguna forma, diversificar nuestra economía, cobrar impuestos, porque esa es la idea. Claro. El Estado debe cobrar impuestos. ¿Para qué? Para poder proveer servicios públicos de calidad, como lo hacen los países desarrollados. Y bueno, ese pilar fundamental, de alguna forma, en algún momento de la historia, fue nacionalizado. Me imagino que en ese momento pues, hubo unas razones lógicas para eso, pero es que cuando los vemos en este 2019, ¿quién es el dueño del subsuelo? El dueño del subsuelo es el Estado venezolano. Entonces, los gobernantes que han estado, llámese de Chávez y ahorita Maduro, pues creen que esta Venezuela es como, yo siempre lo llamo así entre los colegas, esto es un conuco. No, yo puedo hacer con esto lo que yo quiera porque yo soy el dueño de este conuco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eres dueño de la tierrita que está por encima, pero de ahí para abajo no eres dueño de nada, el dueño es el Estado venezolano. Cuando hablamos del plan, de un plan de recuperación, yo creo que la principal fuente de ingresos debe ser privatizada y debe ser llevada a una economía de mercado. Claro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como Estado? Que prospere la producción. Que prospere la economía, que haya producción, porque cuando hay producción hay pago de impuestos. Y eso genera ingresos. Allá quería ir contigo rápidamente, Jorman, porque la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela parece ser similar a la que pudan haber ocurrido en otros lugares del mundo, porque por efecto del manejo económico que hace el Estado, que hacen los gobiernos, destruyen la economía, destruyen el aparato productivo, y entonces terminamos en donde estamos. Hay un dato, Fidel, un dato importante de Fedecámaras. Fedecámaras, hace poco decía el presidente de Fedecámaras que en Venezuela los últimos 20 años han cerrado algo así como unas 200.000 grandes empresas. Ahí viene también lo que dicen algunos analistas, que la recaudación tributaria en términos reales ha caído en un 90%. Sí, es así, es así. Bien, nosotros seguimos hablando de este tema, conversando porque hoy es miércoles de dialoguemos sobre la crisis humanitaria y la recuperación de la economía venezolana. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de miércoles, en el diálogo que estamos desarrollando con nuestro invitado, Jorman Contreras, economista, profesor universitario, con quien estamos hablando de la crisis humanitaria y la recuperación de la economía. Jorman, de lo que veníamos hablando en segmento anterior, uno colide y puede amarrar con otras cosas los problemas que tiene el Estado venezolano, el Estado como tal, y quienes administran el Estado, gobiernos, para poder funcionar, sobre todo en condiciones como las que se viven hoy, donde el aparato productivo nacional ha sido prácticamente derruido, destruido, y el poco aporte que puede hacer, no solo en producción, sino en generación de riqueza y de pago de impuestos, es muy exiguo para el funcionamiento del país. Torino Economics, por ejemplo, pronosticó que para este año 2019 Venezuela tendría una contracción del 37% del Producto Interno Bruto referido al año anterior, 2018. Ese cálculo fue hecho antes de los problemas eléctricos que se originaron a partir de marzo. Entonces, el problema eléctrico evidentemente debe tener un impacto que no está calculado aquí y por lo tanto la caída va a ser mayor. ¿Qué puedes tú ilustrarnos al respecto? Comencé hablando de lo de la deuda pública, cuando fue pagada en el año 1912, para concatenar tu pregunta, porque es que en el año 98, cuando Chávez se monta en el poder, la deuda pública venezolana oscilaba entre los 38.000 y 40.000 millones de dólares. Eso era más o menos el 35% de nuestro Producto Interno Bruto del momento. Hay datos ahora que confirman, porque además pues los datos que publica el Banco Central o los organismos del Estado no son totalmente transparentes o confiables, exacto, esa es la palabra. Y dice que bueno, que puede estar alrededor de los 150.000 a 160.000 millones de dólares. Correcto. Suponiendo que eso fuera cierto, vamos a llevar eso a términos per cápita. Entonces, ¿cuánto debemos cada uno de nosotros? Son $5.000 por cada venezolano. O sea, que los que están naciendo hoy aquí en San Cristóbal ya tienen una deuda por lo menos de $5.000. O sea, son datos que nos llevan a pensar, pero ¿qué ha pasado en los últimos 20 años entonces? Maduro decía hace poco, producto de las sanciones internacionales,
tenemos bloqueado algo así como unos 20.000 millones de dólares en cuentas en el exterior. Pero es que ya va. Pero es que los dos boom petroleros, los dos mayores boom petroleros que ha tenido Venezuela, pues, en su producción petrolera, han pasado durante el gobierno de Chávez y de Maduro. Se fueron algo así como unos 500.000 a 600.000 millones de dólares. ¿Esos 20.000 millones de dólares qué es? El 4%, el 5%. Exacto. De lo que montos se ha manejado. O sea, son noticias que salen a la palestra pública con datos muy rimbombantes, pero cuando los comparamos a lo que ha sido la debacle venezolana, sí, se da uno cuenta. se da uno cuenta de verdad lo que está pasando. Exactamente, es tanta la debacle que, por ejemplo, siguiendo con la gente de Torino Economics, en la voz del director, del jefe de la unidad de análisis económico, como es Francisco Rodríguez, él plantea que los gobiernos, la comunidad internacional, debería crear un programa de ayudas que esté dirigido en cuanto a lo que es cambiar petróleo por comida. Petróleo por comida. Sí, un plan de salvamento. Sí, un plan de salvamento prácticamente, mientras que las sanciones pues van cubriendo sus efectos. Pero ¿acaso no es un exabrupto pensar que se crea un programa de petróleo por comida cuando la producción en la actualidad de crudo venezolano es de 741.000 barriles por día? ¿De dónde? Que ha caído Y donde se requiere para el consumo interno, para cubrir lo que se manda a Cuba, a China, que ya está comprometido, etcétera. Entonces, ¿de dónde? 740.000 barriles de crudo que están haciendo caja, que es lo que actualmente maneja el Estado venezolano como tal. Pero es que según el plan de la patria, ese que se hace con tanto ruido, sí, dice que para el año 2019 tendríamos que estar produciendo 6 millones de barriles. Sí. Entonces estamos en 741.000. El 10%, el 12%. El 12% de la producción petrolera. Entonces, cuando tienes un problema de ingresos, claro, porque vía tributaria hay una caída real de la recaudación, cuando tienes tu principal fuente de ingresos, que le has metido la mano por todos lados y ya la tienes casi destruida, entonces por supuesto que en Venezuela hay un problema. O sea, no podemos ser ciegos en darnos cuenta la crisis por la que está pasando el venezolano. Una inflación que se puede estar calculando entre el 4 y el 5% diario. Sí. Nosotros particularmente llevamos datos agrícolas. Ajá. De lo que te quería conversar. De producción. De precios okay, agrícolas, de lo que es lo que llaman la bolsa agrícola en la grita, que se maneja todos los domingos. Y nos hemos dado cuenta que en los últimos 3 meses semanalmente están aumentando entre un 20, 25%, 30%. Entonces, semanalmente. Entonces, hay un grave problema. Yo ayer hice un mercadito de verduras, nada completo, 60.000. Bueno, hay datos estadísticos. Nada completo. Datos estadísticos que dicen que un dólar de enero del 2018, con lo que compraba con $1 en enero del 2018, para mayo 2019 son $6. Entonces, en estos días, pues, también leía un artículo publicado por un economista amigo de nosotros, Aldo Contreras, donde hablaban de un tipo de lo que se llama coloquialmente una inflación en dólares, que no es más que una apreciación real del tipo de cambio, es lo que tenemos. Nuestros precios se están ajustando a nivel internacional, sí, pero es que vamos más allá. Hay gente en la calle que usted le dice, pero ya va, es que yo estoy comprando cosas aquí que en Colombia cuestan menos. Bueno, porque es que es el tipo de economía que tenemos, son políticas, la distorsión. Hay una distorsión en todo el sistema de precios de la economía. Entonces, eso está creando un problema social muy grave, que bueno, Dios quiera, somos esos optimistas. Yo siempre digo que soy un optimista ciego de que las cosas pueden cambiar y que las cosas las podemos de alguna forma hacerlas mejor, ¿no? Mejorando el entorno, tenemos que tratar de mejorar nuestro entorno para después tratar de mejorar la sociedad en su conjunto. Ese es el argumento principal, pero para seguir adelante y luchar por esta Venezuela que tenemos. En el caso, Jorman, que tú comentabas de la bolsa agrícola en la grita y del incremento de precios que ustedes han notado están ocurriendo en los últimos meses, ¿tendrá que ver aquí como causa, una de las causas, la reducción de la producción? Porque los agricultores señalan ese tipo de cosas. Nos hemos dado cuenta también que hay una reducción en el volumen de producción de los principales rubros, que nosotros le llamamos
papa, zanahoria, tomate, cebolla y pimentón. Son los principales rubros de producción. Hay una caída en la producción que de verdad es preocupante. Por lo menos lo que es el rubro papa, ¿no? La papa necesita semillas certificadas. Venezuela tenía grandes productores de semillas certificadas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está utilizando semillas que ya están degeneradas en el tiempo, de 4, 5, 6 cosechas. Entonces, claro, lo que llaman coloquialmente los campesinos, un bulto de papa de semilla certificada, que te puede producir 10 o 12 bultos de papa a la venta, entonces ahorita te está sacando 1, 2 o 3 bultos. Y la productividad es muy baja. Y la que es de primera calidad es muy baja. Entonces, la productividad del trabajo venezolano es muy poca. Y ahí viene el problema del aumento de sueldo. Cuando entonces no vienen los aumentos de sueldo en concordancia a un aumento de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que estás provocando? Una crisis. Estás provocando una salida de dinero a la calle que está generando una gran masa monetaria que lleva, bueno, a que la gente, apenas le llegue la plática a la cuenta, pues la gente va a comprar las cosas, genera escasez, genera inflación, bueno, genera todo un conjunto de cosas que... Eso es así. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos para continuar hablando con nuestro invitado, con el invitado que tenemos hoy, sobre la situación económica que se está viviendo en el país. Ya venimos, no se retiren. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, dialogando en este mediodía con el economista Jorman Contreras. Jorman, sin duda alguna, bueno, en el mes pasado, en mayo pasado, Ricardo Hosman dice, ¿no?, que Venezuela pues es un país con una grave crisis económica. Nada más vale considerar los 160 mil millones de dólares que por concepto de deuda externa, el Estado, la situación en la que se encuentran sus servicios públicos, en fin, ¿se ha retrocedido acaso 2 puntos al negativo, Jorman, de ser un país del tercer mundo al quinto mundo? Porque en el quinto mundo no funcionan los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero con todo este desastre, con todo este desplome económico, sin duda alguna sabemos como economistas y los no economistas también que manejan la lógica económica que se debe implementar un modelo de apertura económica, de libertades económicas y donde hayan condiciones para atraer la inversión extranjera. ¿Qué oportunidades hay aparte de eso? Sobre todo para llegar ahí. Bueno, para conversar lo de los 160 mil millones de dólares que tiene Venezuela, que se supone tiene Venezuela de deuda pública externa. Creo que es más. Tanto deuda del Estado venezolano como deuda de PDVSA, hay que añadir los calculados en unos 11 mil millones de dólares en default. Hay datos importantes en que los encargados del pago de la deuda han ido pagando solamente al que ellos quieren. Hay una deuda selectiva. Bueno, hace poco se pagó lo que fue el bono 2020 que tiene como garantía Circo, pero es que no podíamos perder Circo por un bono. Y por 3 lochas tampoco, ¿no? O sea, no podemos perder activos del Estado que en algún momento, no fue durante estos 20 años, muy atrás, fueron comprados por producto también de esa renta petrolera y que bueno, todos los venezolanos de alguna forma pues hemos gozado de eso, ¿no? Entonces, no podemos perder activos de la República por irresponsabilidad en el manejo de las cuentas del Estado. Lo quería concatenar también con cuando me dices de oportunidades en esta Venezuela. ¿Cómo salir de todo esto? Bueno, Dios mío. yo siempre lo digo entre los amigos cuando conversamos, bueno, hay tiempos cuando unos lloran y otros hacen pañuelos. Particularmente, pues nosotros hemos estado haciéndole seguimiento lo que es a la Bolsa de Valores de Caracas y vemos que hay unos rendimientos muy importantes, ¿no? También tenemos conocimiento de que ahora en el estado Táchira se está conformando, no sabemos si es la primera, pero sí puede ser, o si no es la primera, es la segunda sociedad de corretaje de valores. ¿Qué significa? Bueno, hay inversiones que de verdad que en este momento se pueden hacer en Venezuela. Hay inversiones en bolívares con altos rendimientos
que se pueden hacer por medio de la Bolsa de Valores de Caracas. Hay financiamiento ahorita cuando tenemos un problema de una restricción grave del crédito. Yo te quería preguntar eso. Los bancos, ¿cuál es el objetivo principal de la banca? La intermediación financiera. Y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes un encaje legal que llega al 100%. Claro. Entonces, no puedes prestar. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, muchas de las grandes y pequeñas y medianas empresas están yendo a un financiamiento que en Venezuela pues no es muy conocido, es por medio de la bolsa. Claro. Emites papeles comerciales, emites bonos y puedes financiar y puedes seguir invirtiendo en tu empresa. Porque es que aquí no podemos dejar de producir. El tachirense, de por sí, es recio, y el tachirense siempre quiere seguir por más dificultades que se le pongan en el camino, siempre vamos a producir. No se da por vencido, no nos damos. No nos damos por vencidos, exactamente. Entonces, hay factores dentro de la economía venezolana, factores privados que permiten a los empresarios o al comerciante, bueno, salir adelante y poder seguir produciendo en esta economía. Allá quería preguntarte, ayer en clase de mercadotecnia le decía a mis estudiantes efectivamente que las empresas pueden buscar hoy, cuando no hay crédito en el país, incrementar el capital de pronto emitiendo títulos, ¿no? Acciones y poniéndolos a la venta. No había pensado ciertamente en la Bolsa de Valores de Caracas como un buen mecanismo. ¿Qué otra cosa le podrías tú recomendar a los empresarios para refrescar capital cuando en el país no hay acceso a crédito? Mira, yo creo que lo principal en estos momentos es rotar, ¿no? Rotar la mercancía. No puedes comprar divisa, comprar dólares y meterlos debajo del colchón. ¿Por qué? Porque se van a depreciar. Va lo mismo que estábamos conversando. O sea, no puede, o sea, el dólar ahorita en Venezuela, producto de la hiperinflación, pues pareciera que tienes una inflación en dólares. No es el nombre, pero lo pongo así, pero claro, para que nos puedan entender, una depreciación de real del tipo de cambio, además de eso, pero una pérdida de valor adquisitivo. Ajá. Entonces, no puedes comprar divisa y guardarla debajo del colchón. La recomendación en estos momentos es, bueno, tienes una empresa, tienes un comercio, bueno, tienes que rotar mercancía. Trata de eliminar lo que no rotas y concéntrate en lo que tiene mayor rotación o mayor venta. Y la otra oportunidad es financiamiento. Y un financiamiento por la Bolsa de Valores de Caracas, ahorita se están dando muy buenos rendimientos o inversiones en títulos valores de grandes empresas venezolanas que cotizan allí también. Bueno, excelente. Será otra oportunidad donde estamos pendientes para invitarte para hablar específicamente de lo que es el mercado de valores. Está muy bien. Sí, bueno. Y meter el tema de la criptomoneda, porque también, se nos quedó en el aire. También. Jorman, un gusto. Muchísimas gracias, Fidel, por la invitación, de verdad que sí. Ok, Jorman, muchísimas encantada, gracias. Encantado. Y gracias a todos ustedes, amigos, por su amable atención. Nuestra invitación muy cordial para mañana jueves, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Y aprovechamos también para recordarles que todos los mediodías en este horario y a las 2 de la tarde repetición en el mismo día del programa pueden estar ustedes aquí con nosotros. Y ya saben que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen mediodía, buen provecho.